Hola querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, muy buen día para ti. Estamos haciendo la entrega de la primera parte del capítulo número 1 del libro complementario. Estamos iniciando en este nuevo trimestre, vamos a estar tanto en abril como en mayo y en junio estudiando juntos el libro de Génesis. Hasta donde Dios nos dé vida, nos dé salud, vamos a estar compartiéndoles. Le vamos a estar entregando el libro complementario, que el autor es Jacques Doukhan. Nosotros hablamos un poquito de él en la introducción del video pasado. Si no lo has visto, te recomendamos que los veas. Es una introducción un poquito más técnica para confirmar cómo es la autoría del libro de Génesis, las investigaciones que se están llevando a cabo para conocer más de este maravilloso libro, la fecha histórica, los protagonistas, el tema central y bueno, diversos aspectos que sería bueno que lo puedas tener en cuenta. En el día de hoy vamos a entregarte la primera parte de este capítulo 1, titulado obviamente La creación, el cielo y la tierra. La creación se menciona en la Biblia como la primera evidencia de la fe en Dios. Hebreos 11, 1 al 3. Esta es la razón por la que la creación se ha convertido en la principal prueba de fe hoy en día. Resulta significativo que los eruditos críticos de la Biblia en el siglo IX hayan cuestionado la verdad histórica y por lo tanto filosófica del relato bíblico de la creación. Señalando aparentes contradicciones en el texto bíblico, llegaron a la conclusión de que esta música incoherente y cacofónica no podía proceder de una revelación inspirada, sino que de hecho era el resultado natural del proceso evolutivo humano. Propusieron que el texto bíblico se deriva esencialmente de dos fuentes distintas, determinadas por el uso de un nombre diferente de Dios. Hipótesis documental, se aclara entre paréntesis. Hoy, después de casi 2 siglos de erudición bíblica, hasta los eruditos más críticos han dejado de apoyar la llamada hipótesis documental, aunque muchos aún se adhieren a sus postulados filosóficos, como la idea de la evolución, y las metodologías que se desprenden de ella. Nuevos estudios literarios, sin embargo, han establecido que los dos relatos de la creación, el de Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, y el de Génesis capítulo 2, versículo 4 al versículo 25, no se contradicen ni se derivan de diferentes fuentes. Por el contrario, ofrecen verdades complementarias. Como una sinfonía que combina melodías contrastantes, los dos relatos narran el proceso de la creación divina de forma paralela y armoniosa. Estos dos rayos de luz guiarán nuestros pasos a lo largo de este estudio y revelarán sus misteriosos contornos y profundidades, enseñándonos 5 lecciones básicas. En primer lugar, nos enfrentaremos a la representación de Dios infinitamente distante y sin embargo personalmente presente y cercano a los seres humanos. En segundo lugar, nos maravillaremos ante la belleza poética del texto de la creación, sin dejar a un lado su veracidad histórica y teológica. En tercer lugar, entenderemos y celebraremos la verdad de la creación en el tiempo del sábado, un símbolo de la eternidad. En cuarto lugar, desvelaremos el misterio del ser humano, hecho a imagen de Dios a partir de una mezcla de aliento de vida divino y barro. Y por último, intentaremos entender el misterio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios tan lejano pero tan cercano. El primer relato de la creación comienza resaltando el nombre del gran Dios Elohim. Su nombre denota majestuosidad y poder. La palabra Elohim se deriva de palabras hebreas que evocan preeminencia. La palabra Gelón hace referencia al árbol más majestuoso de todos, el roble,
mientras que la palabra Agil hace referencia al macho carnero, la oveja más fuerte que conduce al rebaño. Resulta significativo el hecho de que la referencia a Dios aparece exactamente en la mitad exacta del primer versículo hebreo en Génesis 1:1. La antigua lectura litúrgica judía ha conservado esta forma. En la Biblia hebrea, el acento enfático, el atnaj, que divide el versículo en dos partes y marca su apogeo, se coloca bajo el nombre Elohim. Cuando un oficiante de la sinagoga canta el texto hebreo, hace reverencia al gran Elohim adornando solemnemente la melodía que lo acompaña. En contraste con la noción de un Dios lejano, cuyo poder y trascendencia están contenidos en el nombre Elohim, el segundo relato de la creación resalta el nombre de Yahweh, el Dios que está cerca. Este nombre se deriva de la raíz HWH, ser, en la frase yo soy el que soy en Éxodo 3:14, que sugiere la presencia cercana de Dios. Yahweh describe al Dios de la historia, el Dios personal, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En los relatos de la creación, la proporción de ocasiones en que se menciona a Dios en comparación con la cantidad de ocasiones en que se refiere a los seres humanos refleja esta realidad. Mientras que Elohim, Dios, se menciona 35 veces en el primer relato de la creación, Yahweh, el Señor, aparece solo 11 veces en el segundo relato. Si bien se hace referencia a los hombres solo 2 veces en el primer relato de la creación, en el segundo relato de la creación se hace referencia 16 veces. En el primer relato de la creación, los seres humanos entran al final de la historia, Génesis 1:26. En el segundo relato de la creación, aparecen al principio, Génesis 2:7, y en todo el capítulo. En el primer relato de la creación, Dios solo se dirige 2 veces a los humanos y de manera muy general, para informarles sobre su estado en el orden de la creación, Génesis 1:28, y también sobre el regalo de los alimentos, Génesis 1:29. La voz humana nunca se escucha. En el segundo relato, Dios habla al hombre de forma personal y directa. Le ordena que se abstenga de comer el árbol del conocimiento del bien y el mal, Génesis 2, 16 y 17, y el hombre habla por primera vez en respuesta a la creación de la mujer, versículo 23. La experiencia de este Dios lejano, pero a la vez cercano, es enriquecedora y contiene lecciones significativas para el proceso de salvación y la experiencia de la adoración. Esta dicotomía nos ayuda a comprender la salvación. Si Dios fuera solo trascendente, ignoraría a los humanos y no le importaría salvarlos. Si Dios fuera solo cercano, no tendría el poder de salvarlos. Esta verdad también es esencial para el ejercicio de la adoración. Adorar a Dios implica tanto la reverencia ante el Dios Todopoderoso como el gozo que produce experimentar a ese Dios que está en contacto con nosotros y nos ama. El salmista insta a los adoradores a alegrarse con temblor, Salmos 2:11. No adoraríamos a Dios si estuviera demasiado lejos, porque no lo conoceríamos y Él sería inalcanzable. No adoraríamos a Dios si estuviera demasiado cerca, porque Él sería como nosotros y lo despreciaríamos. Jesús combinó ambos extremos al comienzo del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9. Si las iglesias de hoy pudieran entender y apreciar este equilibrio, la mayoría de las disputas sobre la adoración desaparecerían. La creación es hermosa y real.
Así como la creación de los cielos y la tierra es la hermosa obra maestra de Dios, el poeta hebreo, bajo inspiración divina, plasmó la belleza de la creación por medio de una obra maestra literaria. La historia de la creación bíblica es una canción con una poesía exquisita. Aunque el relato de la creación en Génesis 1 está escrito en un estilo narrativo, también contiene muchas expresiones poéticas. Encontramos en él paralelismos comunes y quiásticos entre frases enteras o entre los dos relatos de la creación. Leer en Génesis 1, 1 al 2:4 y capítulo 2, versículos 4 al 25. También se encuentran asonancias, juegos de palabras y onomatopeyas. Cabe resaltar que el patrón de 7 es recurrente. Muchas palabras e incluso frases se repiten 7 veces. Esta disposición literaria no solo tiene un propósito estético, sino además una importancia teológica profunda que evoca la noción de perfección. Pero lo que es más importante, en el contexto específico del relato de la creación, cumple con el objetivo de resaltar el marco histórico de la semana. La creación no es simplemente hermosa, también es real. El hecho de que el autor bíblico usa la poesía para hablar sobre ella no significa que la historia se ha de considerar una creación poética de la imaginación humana. En la mayoría de los escritos del antiguo Cercano Oriente, la línea divisoria entre la prosa y la poesía no suele estar bien definida. Este fenómeno literario lo podemos encontrar particularmente presente en las escrituras hebreas, donde la prosa apasionada se acerca a la poesía. Por otro lado, la poesía se usa a menudo para reportar un acontecimiento histórico, como el diluvio, Génesis 7 al 9, también el sacrificio de Isaac, Génesis 22, 1 al 19, o la lucha de Jacob, Génesis 32, 22 al 32. Además, varias pistas en el texto sugieren el deseo del autor bíblico de subrayar la veracidad histórica del relato. La historia de la creación no solo está escrita en el estilo de una genealogía, sino que también se identifica explícitamente como una genealogía. Génesis 2:4. Esta característica estilística conecta el relato de la creación con las otras genealogías e historias patriarcales. Cuestionar la historicidad del relato de la creación equivaldría a cuestionar la historicidad de las historias patriarcales y, en última instancia, todo el libro de Génesis. Las numerosas polémicas antimitológicas en el relato de la creación contra los textos del antiguo Cercano Oriente muestran la intención del autor de distanciarse de estas tradiciones literarias. En Génesis 1:16, por ejemplo, se refiere al sol y la luna con las expresiones lumbrera mayor y lumbrera menor, evitando cualquier connotación mitológica que pueda estar asociada con sus nombres comunes Shemesh, sol, y Yareach, luna. Los paralelismos entre el relato de la creación del Génesis 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, y el relato de la creación de Génesis 2, 4 al 25, nos señalan que la creación de los cielos y la tierra estuvieron sujetos a la misma realidad histórica que la creación de Adán y Eva. Dado que Dios creó a Adán como un adulto y a los árboles del jardín del Edén ya completamente maduros, podemos concluir que utilizó el mismo proceso de acortamiento sobrenatural del tiempo para la creación de los cielos y la tierra. Hasta aquí, queridos amigos, la primera parte del libro complementario de la lección de esta semana, el Génesis,
El autor es Jacques Ducan y estamos estudiando este maravilloso contenido. Deseamos desde nuestro canal que Dios te bendiga ricamente. Deja un me gusta, deja algún comentario que en cuanto lo veamos te responderemos amablemente. Que Dios bendiga tu vida y que seas muy feliz en el día de hoy. Un abrazo en Cristo.